En esta serie estamos tratando el tema de la redención. Ya vimos varios aspectos, pero nuestro deseo es conocer en detalle cada uno de los aspectos que esta encierra. La semana pasada hablamos sobre el pacto de gracia que Dios hizo con Noé. ¿Y qué es lo que mencionamos? El arco iris, el cual es la señal de dicho pacto. El arco iris es la señal del pacto hecho por Dios con Noé. Y esto habla de su gracia. Habíamos mencionado que Dios nunca más estará airado con los seres humanos a causa de su pecado, porque toda su ira fue descargada sobre Cristo en la cruz, por lo tanto nunca más ha de haber un diluvio. Por eso hablamos de esto, que fuimos redimidos de la ira de Dios. Él no va a estar nunca más enojado con nosotros, los seres humanos. Él no va a estar airado con nosotros a causa del pecado. Toda su ira fue descargada sobre Cristo en la cruz. Fue puesta sobre el sacrificio hecho por Cristo en la cruz. Jesús pagó el precio y aplacó toda la ira divina. Jesús, estando en la cruz, Él aplacó la ira divina. Por eso Él dijo: tengo sed, pues Él era el Cordero inmolado a nuestro favor, y como holocausto, Él sintió toda la ira de Dios sobre sí mismo. Él sintió sobre su propio cuerpo y sobre su alma toda la ira divina. Dios vació toda su ira sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Y es por esa razón que nosotros estamos libres del castigo divino. Cuando vemos el arco iris en el cielo, nos recordamos del pacto hecho con Noé, el cual es el antecesor del nuevo pacto. Dado a que toda la ira divina fue aplacada en la cruz, nosotros estamos libres no solo de la ira divina, sino que también estamos libres del castigo y del juicio divino. Cristo cargó con el castigo y en Él se llevó a cabo el juicio que nos hubiese correspondido a nosotros. Para comenzar con el tema de hoy, vamos a ver la conocida historia de Sodoma y Gomorra. Casi todos conocemos o escuchamos alguna vez la conocida historia, repito, de Sodoma y Gomorra. Eran esas ciudades mencionadas en el libro de Génesis, las cuales fueron destruidas por fuego y azufre a causa del gran pecado que había en ellas. Cuando estudiamos esta historia en detalle, encontramos verdaderas perlas, las cuales nos muestran cómo es realmente Dios. Él deseaba preservar esas ciudades, perdonando a los hombres si estos se arrepentían de sus pecados. Al estudiar esta historia, vamos a descubrir interesantes detalles que podemos aplicar para nosotros hoy. Nosotros vamos a ver. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 18, y allí vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Entonces le dijo Dios: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Eran ciudades llenas de pecado. Si había dos ciudades que estaban tan llenas de pecado, eran Sodoma y Gomorra. En el versículo 21 leemos: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos
dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto lo dice Abraham. Entonces responde el Señor: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Si yo encontrare, dijo Dios, 50 justos, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Después de oír esto, Abraham comienza a tratar de negociar con Dios. Porque lo próximo que vemos, y no vamos a leer todo el pasaje, lo próximo que vemos es cuando él le dice a Dios: bueno, pero digamos, en vez de 50, digamos 45. Si hubiera 45 justos, tú perdonarías a la ciudad. Y Dios le dice: bueno, sí, si yo encontrara 45, los perdonaría. Y allí vuelve Abraham y le dice a Dios: bueno, quizás era demasiado lo que pido, quizás no son tantos. Vamos a decir 40, vamos a decir, seguramente que vas a perdonar la ciudad. Entonces Dios le dice: si hubiera 40 justos, yo perdonaría la ciudad. Pero Abraham dice: no, me parece que tampoco, quizás 40 son muchos, pero 30. Si hubiera 30, ¿perdonarías a la ciudad? Y Dios le dice: sí. Pero Abraham sigue pensando y se da cuenta que una vez más tiene que venir delante de Dios y decirle: bueno, pero si se hallaran solo 20, lo demás era un poco exagerado, pero digamos 20, tú perdonarás la ciudad. Y Dios le dice: sí. Y él se da cuenta. Abraham se da cuenta de lo que está haciendo, está tratando con Dios, tratando de negociar. Y le dice: bueno, Señor, no te enojes, pero si solamente fueran 10 los justos, ¿tú la perdonarías? Y Dios le dice: si hubiera 10 justos, yo perdonaría las ciudades. Y entonces el Señor se fue, y luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Esto nos muestra algo, esta historia nos muestra algo, que Dios no está a la caza de los pecadores para castigarlos, sino a la búsqueda de los justos para ofrecerles su perdón. Dios no está tan interesado en destrucción y castigo, sino en encontrar a aquellos a quienes les pueda ofrecer su misericordia y su perdón. Él busca un justo a quien le pueda ofrecer su perdón. Yo estoy seguro que él hubiese perdonado la ciudad si hubiera encontrado solo 5 justos o menos aún. Hoy vemos que Dios encontró un solo justo por medio del cual pudo ofrecer su perdón a toda la raza humana, y este justo es Jesús. Abraham no pudo cerrar ese trato con Dios porque Jesús todavía no había venido a la tierra. Un solo justo hubiese alcanzado para que Dios perdonara toda la ciudad. Jesús es ese justo, pero Él no estaba todavía sobre la tierra. El juicio divino se desató sobre Sodoma y Gomorra, dado a que esos 10 justos no fueron hallados. El pecado era extremadamente grave en aquellas ciudades, que no merece la pena hacer alusión de eso aquí. Era terrible el pecado y la maldad que había en esas 2 ciudades. Por eso es que Dios debe enviar su castigo a dichas ciudades, pero Él salva a Lot y a su familia a causa de Abraham. De la historia de Lot huyendo de allí, podemos tomar algunos ejemplos para nuestras vidas hoy. Lot y su familia y sus 2 hijas y su mujer
fueron sacados de tal destrucción por la mano de Dios. Él mismo les reveló lo que iba a suceder, les indicó incluso hacia dónde debían huir para refugiarse y también les recomendó que no volvieran su mirada hacia atrás. Y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 19, versos 24 al 26. Entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Dios les dijo que huyeran sin mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que lleva a ella ver o mirar hacia atrás? ¿Qué es lo que había allí detrás? Juicio y castigo divino. Muchos creyentes hoy en día se lo pasan mirando constantemente hacia atrás. Dios dijo que iba a enviar un juicio porque no había ni un justo, a pesar de salvar a Lot y a su familia, pero la mujer de Lot, huyendo, se da vuelta y mira hacia atrás. Mira hacia atrás sobre lo que está sucediendo, sobre el juicio y sobre el castigo divino. Como dije, muchos creyentes hoy en día se lo pasan mirando constantemente hacia atrás. Ellos no solo miran sus errores y faltas del pasado, sino que ven a un Dios que castiga y que juzga. Debemos contemplar la Biblia con otros ojos. Debemos observar incluso el Antiguo Testamento bajo la óptica del Nuevo. Todo lo que está relatado en el Antiguo Testamento es aclarado en el Nuevo. En el Antiguo Testamento solo encontramos tipologías y simbologías de Cristo, y eso lo encontramos relatado en el Nuevo Testamento. Es por eso que cuando leemos el Nuevo comprendemos el Antiguo. Cuando cambiamos de perspectiva o la perspectiva de nuestra mirada, nos damos cuenta que Dios no está buscando pecadores para castigarlos, sino justos para perdonarlos. En Jesucristo fuimos hechos justos y es por eso que la ira de Dios fue aplacada en la cruz de una vez y para siempre, no habiendo más castigo ni juicio para nosotros. Oh, aleluya. Dios no está interesado en castigarte. ¿Sabías esto? Él no está interesado en castigarte, sino que está interesado en ofrecerte su perdón y gracia por medio de Cristo y su obra en la cruz. Él siempre te va a mostrar a Cristo y lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí, por supuesto. Cuando comprendemos esto, vemos la historia de Sodoma y Gomorra desde una perspectiva completamente diferente. Dios no está interesado en castigar a los pecadores, sino en encontrar justos o personas que pueda encontrar para perdonarlos. Tú no tienes que temer como hijo de Dios. No puedes hacer nada para merecer su castigo. Tú no tienes que temer al castigo. No hay nada que te pueda hacer comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal divino, pues Cristo ya llevó toda la culpa. El único tribunal donde vamos a comparecer es el de la entrega de las recompensas y premios por nuestra labor. Deja de actuar como la mujer de Lot, sino actúa como la esposa de Cristo. Deja de estar dándote vuelta hacia atrás para ver el juicio divino. Lo voy a repetir. No seas como la mujer de Lot,
sino como la esposa de Cristo. Nosotros, como creyentes, no somos aquellas vírgenes a las que les faltó el aceite. Somos la esposa de Cristo. Jesús no vuelve a buscar a las vírgenes que están esperando, sino que vuelve a buscar a su esposa y llevársela con él a las bodas del Cordero. Las vírgenes estaban allí esperando. Nosotros no estamos esperando en realidad que solo venga el Señor. Nosotros no estamos solamente esperando sin hacer nada, sino que tenemos mucho para hacer. No podemos estar sentados simplemente y esperar que Jesús vuelva a la tierra. Tenemos mucho para hacer en el reino de Dios. Tenemos mucho que hacer en el reino de Dios. Por eso el esposo no viene a buscar a las vírgenes que integran el cortejo nupcial, sino que vuelve para llevarse a su esposa. De allí entonces que la parábola de las 10 vírgenes no tiene validez para nosotros los creyentes. La iglesia es la esposa de Cristo y no el cortejo nupcial. Oh, gloria a Dios. Muchos creyentes viven atemorizados por el hecho de escuchar desde los púlpitos que les falta aceite o que no están preparados para cuando el Señor vuelva, pero eso no es así. Todos aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador, independientemente a la iglesia que pertenezcan, forman parte de la Iglesia Universal y por lo tanto son su esposa. Muchos predicadores usan estos argumentos como excusa para decir a la gente que están en la iglesia equivocada. Y no es así. La esposa de Cristo es cada uno de los creyentes que integra su cuerpo y que pertenece a la Iglesia Universal. No importa en qué lugar se encuentre. La esposa de Cristo es la Iglesia Universal de Cristo. Por eso nosotros, como esposa de Cristo, los creyentes, miramos siempre hacia adelante y no hacia atrás como la mujer de Lot. Delante de Lot y su familia estaba la salvación. Sin embargo, detrás de ellos estaba el juicio y el castigo. ¿Qué es lo que hace la mujer de Lot? Mira hacia el juicio y hacia el castigo, en vez de mirar hacia adelante a la salvación. Nosotros como creyentes debemos estar mirando siempre hacia adelante. Mirar hacia la cruz y hacia adelante. Nuestra salvación. O sea, lo único que sirve es mirar hacia atrás, es para ver la salvación o lo que Cristo hizo en la cruz, pero no mirar el juicio y el castigo divino. Nosotros no tenemos que temer al castigo y al juicio divino, porque tenemos confianza en el día del juicio. Vamos a ver en 1 Juan capítulo 4, versículos 17 y 18, lo que dice allí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. En el día del juicio tenemos confianza. ¿Por qué razón? Pues como Él es, y aquí habla de Cristo, así somos nosotros en este mundo. Jesús fue juzgado por nuestros pecados. Y así como Él es ahora, nosotros somos en este mundo. Nosotros ya fuimos juzgados en Cristo. O sea, tenemos confianza y no hay castigo o no debemos temer a ningún juicio que venga porque Cristo fue juzgado por nosotros. Esto es estar en Cristo. Esta es la revelación de estar en Cristo. En Él fuimos crucificados, en Él hemos sido juzgados, en Él sepultados y en Él resucitamos una nueva vida. Por eso tenemos confianza en el día del juicio, porque para nosotros significa esta confianza una persona, la persona
de Jesucristo. El Señor Jesús nos otorga confianza en el día del juicio. Él es nuestro abogado. Nosotros fuimos juzgados y castigados en Cristo. Seguimos leyendo en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí mismo castigo. O el temor solo espera ser castigado. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor lleva en sí castigo. Pero como estamos en Cristo, ya hemos sido juzgados en Él y no tenemos temor y estamos en su perfecto amor. Estar en el perfecto amor no es nada que dependa de nuestros esfuerzos o méritos, sino es saber que estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, somos perfeccionados en el amor. Él nos amó primero, cuando aún éramos pecadores, y no nos puede amar más. Nosotros no podemos llegar a perfeccionarnos en el amor por medio de lo que hagamos. Este perfeccionamiento viene por medio de conocer más y más a Jesús y comprender lo que Él hizo por nosotros. No depende de nuestro esfuerzo, sino que esa perfección en el amor viene por conocer más y más a Jesús y por comprender más y más lo que Él hizo por nosotros. Esa es la única manera de poder ser perfeccionados en el amor. Vamos a ver lo que nos dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo son multiplicadas? ¿En que hagamos más? No. ¿Cómo es multiplicada la gracia y la paz? ¿Cómo son multiplicadas la gracia y la paz? ¿En que oremos más porque oremos más? ¿O porque ofrendamos más? ¿O porque leamos más la Biblia? ¿O por cualquier otra cosa que podamos mencionar? ¿Es por eso que la paz y la gracia son multiplicadas? ¿Porque escuches más mis mensajes? ¿Puede ser? Te harán bien, por supuesto, pero no por eso va a ser multiplicada la gracia y la paz, sino que dice que van a ser multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz nos van a ser multiplicadas cuando comprendemos más y más lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y el amor del Padre Celestial. Cuanto más comprendemos lo que Jesús hizo en la cruz y lo que esto significa para nosotros, nos perfeccionamos en el amor. Si bien en nuestro espíritu ya fuimos hechos perfectos y perfeccionados en el amor, en nuestra alma y en nuestra carne no nos sentimos así, ¿verdad? No nos sentimos así, aunque fuimos en el espíritu hechos perfectos y fuimos perfeccionados en el amor en el espíritu. Pero en nuestra alma, en nuestra carne, no nos sentimos así. Por esta razón es que no nos basamos en los sentimientos o emociones, sino en la palabra de Dios. Por eso es importante
comprender y ver y leer la palabra y comparar tantos pasajes, porque deseamos que su palabra se arraigue en nuestros corazones, ya que es lo único que nos ayuda de verdad. La palabra de Dios es la que nos da revelación de Jesucristo. Habíamos visto que el verdadero amor echa fuera el temor. Y la manera de comprobarlo, o de comprobar, digamos, somos perfeccionados en el amor, es cuando comprobamos que cada vez tenemos menos temores. Si por el contrario, cada vez estamos más llenos del temor al castigo o al juicio divino, que cada vez estamos más tensos ante cualquier otra situación o persona, estamos en el camino equivocado. Cuando hablamos de temores, cuando más temor tenemos, estamos en el camino equivocado. Cuanto más somos siendo librados de temores, entonces estamos más perfeccionados en el amor. Cuando conocemos más y más o tenemos más revelación de Jesucristo, perdemos todo tipo de temor, o el temor se aleja de nosotros. Y aquí no estoy hablando de un temor simplemente, por ejemplo, miedo a las arañas o cualquier otra cosa pequeña, sino temor a las personas, pensando que siempre tenemos que agradarles a todos y hacer siempre lo correcto para que nadie se ofenda. Y no es así. Siempre tenemos ese temor de que hay personas que están atadas a este temor. Cuando descansamos en el amor de Dios, vamos despojándonos de todo tipo de falsos temores que nos paralizan, como puede ser incluso el temor a la muerte. Cuando perdemos incluso el temor a la muerte, no debemos tener temor a la muerte porque el Señor nos promete en su palabra que podemos gozar de una larga vida y además morir no es lo peor que le puede suceder a un cristiano, sino lo mejor, ya que va a estar con el Señor. De allí que muchos de los que han muerto en el Señor deseen volver otra vez a esta tierra. Hay muchos casos de personas que han orado para resucitar a sus familiares creyentes, pero estos no se han alegrado demasiado al haber tenido que volver a esta tierra. Por eso es que el Señor no resucita muertos simplemente como nos dé la gana a nosotros. Sino que cuando Él lo hace tiene un propósito. Por eso nosotros no fomentamos esto de andar orando para que se resucitara a los muertos simplemente. Cuando Dios resucita a alguien es porque tiene un plan con esa persona, por medio del cual le va a traer la gloria a Él. Es por eso que nosotros no corremos como locos por los hospitales intentando resucitar a cualquier persona que haya muerto, sino solo en el caso de una guía muy especial de parte de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito con esa persona. Por eso, cuando hablamos de ser perfeccionados en el Espíritu, ya fuimos perfeccionados, pero ahora debemos perfeccionarnos en el conocimiento de Jesucristo, ya que esto es muy necesario. De otra manera, la palabra nos dice, no diría la palabra que algunos perecen por falta de conocimiento. El trabajo que hacemos como iglesia local de difundir este mensaje gratuitamente por medio del Internet es de vital importancia para que el conocimiento de Jesucristo sea expandido más y más por todas partes. Porque no hay otra cosa que te va a hacer perder el temor al castigo y al juicio divino que ser perfeccionado en el amor, y esto viene a través del conocimiento de Jesucristo. Algunos dicen, bueno, si yo estoy en un lugar muy, muy seguro,
o puedo estar encerrado en algún lugar seguro. No, no hay lugar seguro sobre la tierra porque todo es pasajero. El único modo de perder el temor al castigo y al juicio divino, o al temor en general de lo que pueda suceder, es conocer más y más de Jesucristo y su obra en la cruz. Ahora deseo mostrarte la manera de perder el miedo al castigo y cómo entrar en el perfecto amor a la luz del bautismo de Jesús. Yo te voy a mostrar por este pasaje cómo perder el miedo al castigo y al juicio y entrar en el perfecto amor cuando vemos el pasaje del bautismo de Jesús. Este pasaje es muy importante y es muy bueno para comprender lo que quiero explicar. Y aunque algunos ya han escuchado sobre esto, porque yo lo he predicado anteriormente, pero quiero hacer mención para aquellos que no lo escucharon. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 3, los versículos 21 y 22. Y allí vamos a ver aspectos muy importantes de justamente este hecho, el bautismo de Jesús. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. La gente venía a Juan para recibir un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados, el cual anunciaba la venida de Jesús. Pero Jesús no fue bautizado para perdón de pecados porque él no tenía pecado. Jesús no vino a Juan para recibir este tipo de bautismo porque, como dije, ese bautismo anunciaba la venida de Jesús, pero Jesús no vino a Juan para ser bautizado para que sus pecados sean perdonados. Él no tenía pecado. Él se hizo pecado por nosotros, pero él no tuvo pecado. O sea, ese tipo de bautismo era efectuado de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Este bautismo era para arrepentimiento y no es el bautismo del Nuevo Testamento. Este era un bautismo. El bautismo de Jesús lleva otro propósito en sí. Y esto es lo que vamos a ver en el versículo 22. Y orando el cielo se abrió, dice, y el versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Muchos sostienen que este fue el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. La mayoría sostiene que este fue el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Y si bien esto no es del todo erróneo, el verdadero propósito de este bautismo lo encontramos en las últimas frases de este versículo. El Espíritu Santo vino en forma corporal como paloma y vino una voz desde el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Estas son palabras muy famosas, son muy conocidas, que dijo el Padre, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y en el versículo 23 leemos, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Él no comienza su vida física sobre la tierra, sino su ministerio. Él era como de 30 años, hijo según se creía de José. Este es el comienzo de su ministerio y no de su vida. En estos versículos descubrimos tesoros impresionantes. Antes que Jesús comenzara a hacer cualquier tipo de tarea ministerial para el reino de Dios, su Padre Celestial le confirma que Él es su Hijo amado. Antes que Jesús comience a hacer algo en el reino de Dios,
Antes que él comience a hacer algo para su Padre Celestial, el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado. El amor de Dios no viene porque trabajes mucho, sino que Él te expresa su amor antes que comienzas a trabajar. Lamentablemente hay muchos creyentes que piensan que cuanto más hagan para Dios, tanto más Él los va a amar. Esto no es lo que vemos aquí, ya que Jesús ni siquiera ha comenzado su tarea terrenal, pero el Padre ya lo confirma. Él le dice, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Este es un bautismo de confirmación del amor divino. No solo una confirmación del amor divino, es una capacitación para el ministerio. Este no es un bautismo de arrepentimiento o perdón de pecados, sino un bautismo de confirmación de amor divino y capacitación para el ministerio. El Padre le dice que lo ama aún antes de que Jesús haga cualquier cosa para el reino de Dios. Cada hijo necesita saber que es amado por su Padre antes de que rinda algún logro o haga algún mérito. El hijo tiene que saber que es amado por su Padre antes de hacer cualquier cosa. Y esto es el caso de Jesús. Jesús comienza su ministerio y tiene éxito, y así es con los hijos. Ahora hablando de los seres humanos, tienen éxito en la vida cuando saben que son amados por sus padres. Son confirmados. No confirmes o no le des la confirmación o la afirmación a tu hijo por lo que logre, porque lo que los capacita para ser un triunfador en la vida es un amor incondicional, simplemente porque es tu hijo. Lo mismo sirve no solo para los padres con los hijos varones, sino también a las madres con sus hijos varones o a la inversa con sus hijas mujeres. Aquí vemos que el padre confirma al hijo y por eso lo que viene después lo sabemos. Él es tentado por el diablo. Y lo que le hace ser un triunfador a Jesús es saber que es amado por el Padre. Cuando nuestros hijos triunfan en la vida o tienen éxito en cuanto a resistir la tentación del diablo, cuando saben que son amados por nosotros. Jesús es tentado por el diablo y el diablo le dice, si tú eres realmente el Hijo de Dios, pero el diablo omite intencionalmente la palabra amado, ya que para él no existe el amor. Él no le dice, si tú eres realmente el Hijo amado de Dios. Él le dice, si tú eres realmente el Hijo de Dios. El diablo omite intencionalmente la palabra amado, ya que para él no existe el amor. El diablo nunca te va a traer revelación del amor divino, ni mucho menos te va a amar. Por el contrario, te va a odiar justamente porque eres amado por Dios. Y las armas que usa para seducirte es haciéndote creer que Dios está enojado contigo y por eso te quiere castigar y destruir, te quiere hacer sentir culpable y hacer sentir la ira de Dios o hacer sentir que Dios te va a juzgar. La mayoría de nosotros conocemos la historia de David y Goliat por medio de las historias que conocemos en la escuela dominical. Es una historia, como dije, muy conocida y se usa mucho, como dije, en la escuela dominical. Sin embargo, esta historia es muy significativa para nosotros los adultos también. Goliat, el gigante, representa al diablo, quien nos viene a atacar y que siempre se presenta como alguien muy grande e invencible, aunque no lo es. El diablo siempre se presenta como alguien muy grande, como un gigante, pero él no lo es. El diablo fue vencido por Cristo en la cruz y está bajo nuestros pies. No lo veas como un gigante, sino como un pequeño que está vencido. Goliat, ese gigante,
de los filisteos estaba burlándose de los israelitas e incitándoles para que estos envíen uno de sus hombres a luchar contra él. Y él se presentaba cada día por 40 días consecutivos y se burlaba del ejército israelita. Él los incitaba a que envíen uno de sus hombres a luchar contra él y los incitaba a que si él ganaba, iban a dominarlos, o si ellos ganaban, los dominarían. Esta historia se repite por 40 días consecutivos. 40 días consecutivos se presenta Goliat ahí y desafía a los israelitas, o se burla de ellos, o los incita a pelear. 40 días consecutivos. Y esto también tiene una comparación con la tentación de Jesús, que estuvo 40 días en el desierto y fue probado por el diablo. Goliat, por supuesto, que era un gigante. Pero ¿sabes cómo se presentaba a desafiar a los israelitas? Vestido con una armadura de bronce y una lanza de hierro. Él tenía una armadura de bronce y una armadura que cubría todo su cuerpo, tanto su pecho, las piernas. Era de bronce esa armadura y su espalda también. Y tenía una lanza de hierro. Cada metal que la Biblia menciona tiene un significado. Oro representa la santidad y la justicia de Dios. Plata representa la salvación. Bronce siempre nos habla de juicio y castigo. El altar del holocausto, donde los israelitas debían ofrecer sus animales sacrificados para el perdón de pecados, estaba totalmente recubierto de bronce. Aunque por dentro era de madera, estaba recubierto de bronce, representando el juicio y el castigo. Y así Goliat, totalmente vestido en una armadura de bronce, simboliza juicio y castigo. Y Satanás nos ataca de la misma manera. Él siempre viene a castigarnos. Siempre viene con castigo. El nombre Goliat deriva de la palabra hebrea Galad, lo que significa sacar a luz o destapar o descubrir. Esto es precisamente lo que el diablo hace. Él siempre va a tratar de robarnos la identidad en Cristo, de hacernos creer que estamos desnudos y que solo somos simplemente seres humanos que no podemos lograr nada. Sin embargo, la palabra dice que tú procedes de Dios y Él te ha dado su identidad y su naturaleza. El diablo vendrá una y otra vez a tratar de poner en tela de juicio nuestra justificación y nuestra seguridad en Cristo. Y su arma es presentarnos juicio y castigo. Por eso él se presenta así como un gigante que viene con castigo y con juicio. La Biblia nos dice que cuando Goliat salía a desafiar al pueblo de Israel, todos se turbaban y se llenaban de gran miedo. Todos, o casi todos, con excepción de uno solo, todos temblaban. Y él venía otra vez y se presentaba y los asustaba y todos corrían asustados. Todos tenían temor de ese gigante, del castigo. Todos se asustaban o se turbaban, se llenaban de pavor por ese gigante, Goliat. Pero también nos dice la Biblia que había un joven llamado David que se atrevió a enfrentar al gigante. Él vino al campamento simplemente para traer comida a sus hermanos, porque su padre le envió con algo de provisión, y aparece allí para entregar esa comida a sus hermanos. Y él oyó que este filisteo vociferaba.
y escucha lo que ofrece el rey Saúl, las condiciones que eran pelear contra este filisteo. Si alguien le ganaba, el rey Saúl le iba a favorecer, le iba a dar muchas cosas. Y él escucha todo esto y él se atreve a enfrentar a este gigante. Y el rey Saúl, luego de tener que ser convencido por David que él verdaderamente estaba en condiciones de pelear contra este filisteo, le ofrece su armadura. Pero David, que no tiene experiencia con ella, la deja de lado. Él es muy pequeño para semejante armadura. Él trata de ponérsela, pero ¿qué hace con eso? Es algo muy pesado que le estorba. Así que la deja de lado. ¿Y qué es lo que hace David? Él recoge 5 piedras lisas del arroyo y su honda, y él tiene la idea o tiene el pensamiento que con esto va a vencer al filisteo. Ya conocemos lo que sucedió. Si bien David recoge 5 piedras, 4 están de más porque ya la primera es la que surte efecto y derrumba al gigante. Habíamos visto anteriormente que el número 5 representa la gracia divina. Esto nos habla que Dios nos ofrece su gracia de manera tan abundante que la mayor parte de ella ni la llegamos a utilizar. Siempre la tenemos de manera abundante y casi que solo necesitamos una ínfima parte. Y algunos piensan, bueno, a mí me va muy, muy mal. Tú siempre tienes, usando este ejemplo, 4 piedras que te quedan de más porque no las llegas a utilizar. Y así es como David alcanza la única parte endeble que tenía el gigante en su frente y lo derrumba con esta piedra. Él no tuvo temor de castigo. Esas palabras de temor o la presencia o la forma en que se presentaba este gigante. Él no tiene temor. Cada vez que el diablo nos haga pensar que somos unos pobres indefensos, debemos recordar que la gracia de Dios está derramada sobre nosotros en forma más abundante de lo que podemos llegar a utilizar. No precisamos nada más. No precisamos ser gigantes para vencer al diablo, sino saber que somos amados. Porque David era amado. El nombre David significa, ¿sabes lo que significa su nombre? Amado de Dios. Este es el significado del nombre David. Él sabía que era amado por Dios. Repito este concepto, para vencer al diablo no es necesario que seas un gigante en la fe, sino solo que sepas que eres amado por el Señor. Solo se necesita personas, hombres y mujeres, que sepan que son amados por Dios. Volvamos al pasaje de Lucas capítulo 3, versículo 22. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y una voz del cielo le dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Comprendes ahora por qué Jesús pudo vencer al diablo en el desierto? Porque él sabía que era el amado de Dios. Estar seguros del amor de Dios nos hace vencedores en la vida. La historia de David y Goliat es una tipología de la lucha de Jesús contra Satanás cuando le tentó en el desierto. Goliat provocó el ejército de Israel por 40 días consecutivos. Satanás tentó a Jesús durante 40 días. David venció al gigante. Jesús venció a Satanás y salió victorioso. Cuando el Padre le dice a Jesús que Él es su Hijo amado y que tiene complacencia, Él le está dando su completa aprobación, la cual permanecerá para siempre. Él es confirmado con el Padre
Él sabe, es confirmado por el Padre y esto le hace victorioso en su vida. ¿Sabías que el Padre Celestial te dice a ti exactamente las mismas palabras? Las mismas exactas palabras. Por eso es que debemos ser perfeccionados en el amor por medio del conocimiento de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos revelación de la persona de Jesucristo, el amor del Padre es afirmado en nuestros corazones. ¿Cómo funciona esto? Esto es algo muy simple y sencillo. Aquí hablamos del bautismo de Jesús, el cual, como habíamos visto, no es un bautismo para perdón de pecados o de arrepentimiento, sino uno de confirmación. Lo mismo sucede con nosotros hoy. Veamos lo que nos dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto nos habla a nosotros, los creyentes, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros fuimos bautizados en aquel bautismo de Jesús y esas palabras que el Padre le dijo a él son válidas para nosotros también. Nosotros estamos en Cristo y todo lo que el Padre le dice a él también es válido para nosotros hoy. Jesús recibió la confirmación de parte del Padre y eso es válido para nosotros también. Nosotros estamos revestidos de Cristo y esas palabras nos pertenecen. Nosotros somos sus hijos amados también. Tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia, dice el Padre. Nosotros somos revestidos de esas palabras. Cuando estamos revestidos de Cristo, somos también amados por el Padre. Cuando nos ataca el enemigo, nos revestimos de esas palabras y podemos vencer a los gigantes que se presenten en nuestras vidas. No necesitamos ser gigantes de la fe para vencer al enemigo, sino solo hijos amados. No hay juicio ni castigo divino para nosotros porque somos sus hijos amados. Los hijos amados son educados por el Padre, pero nunca castigados. Hay una enorme diferencia entre estas dos cosas. El Padre Celestial nos educa con amor. Él nos lleva cerca de su regazo y nos dice cómo tenemos que actuar correctamente. Esto es educación de un padre, de parte de un padre amante. Nosotros estamos en Cristo y las palabras del Padre también son válidas para nosotros. Tú eres mi hijo o mi hija amada, en ti tengo contentamiento. Cuando ponemos nuestra mirada en esto, no miramos hacia atrás como la mujer de Lot para ver solo castigo y juicio. El que mira hacia atrás ve solo castigo y juicio. Sin embargo, el que mira hacia adelante ve su salvación. Estos son los amados. Alabado sea el Señor. Amén.